Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Feliz de que haya tanta gente convocada por esta luna nueva. Se trata de la salud, así que me convocaron para que hable desde la bioneuroemoción. Y cuando pensé qué voy a decir al respecto, me acordé de todas las veces que escucho que tenemos un montón de información y que terminamos diciendo me resfrié porque cambió la temperatura o porque había aire acondicionado. Entonces pensé cómo proponerles una nueva mirada. Como tengo poco tiempo, traté de resumir sintéticamente ideas y conceptos básicos para que podamos lograr al menos tener una idea de cómo hacer ese cambio de paradigma, ese cambio de percepción. El cambio de percepción que nos va a llevar a tener más poder y control sobre nuestra vida y sobre nuestra salud, pero hoy focalizado en la salud. Así que lo que hice fue preparar algunos conceptos. La idea se los voy a ir diciendo para después hacer como un rompecabezas, una síntesis, y después hacemos preguntas si tienen alguna duda. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces el objetivo es ver cómo voy a cambiar la percepción para generar salud. No funciona. Ahí está. No, es esta. Para controlar. Ok. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar a ver en qué se focaliza la bioneuroemoción. Va a focalizar en las emociones inconscientes que son generadas por situaciones vividas como impactos, situaciones traumáticas. Van a generar esas emociones inconscientes modificaciones en la biología y que se van a expresar como síntomas, dolencias, desajustes orgánicos, mentales o conductuales. La propuesta es ver que la enfermedad no es una adaptación biológica con sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una enfermedad como solución que me da el inconsciente biológico a un conflicto que tengo en el inconsciente y que no sé que lo tengo. Entonces, como he recibido varias señales y no las he podido interpretar, la solución que me da el inconsciente es una determinada enfermedad. ¿Sí? Tengo que encontrar para comprender a qué tipo de situación se ha adaptado. Tengo que buscar esa situación y tengo que buscar cuál es la emoción inconsciente que generó. Vamos a ir viendo de qué estoy hablando ahora. Ahora son solamente puntos que van a ir sumándose para generar esa síntesis de las que le hablé. La pregunta que me tengo que hacer en principio es ¿para qué el inconsciente está dando esta solución biológica? Por lo general cuando nos enfermamos no pregunto esto. Le digo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó esto? Hasta puedo enojarme porque estoy enfermo o porque me resfrié o porque me cayó mal la comida, pero no me pregunto ¿para qué? Salir de la creencia de la enfermedad es algo externo y que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, que el aire acondicionado me enfermó. El otro día estaba en un negocio y una mujer me mira y me dice, estoy harta del frío, vivo resfriada por culpa de la temperatura. Y es uno de los ejemplos bien clásicos que solemos escuchar. Entonces, desde la bioneuroemoción lo que se propone es un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma, ¿qué dice? Pasar de ser observador pasivo, o sea, de una posición paso a la siguiente, que es conocer y tomar conciencia de que soy observador y que intervengo en el mundo que observo. Entonces, ¿cómo hago eso? Nosotros por lo general vivimos desde una concepción de la física de Newton. Entonces, desde ese lugar estamos en la dualidad. Yo estoy aquí, el otro está afuera, y si me enfermo es por el virus, por la temperatura, porque comí algo mal, por algo externo.
no está relacionado conmigo, por lo tanto estoy en una posición pasiva donde no tengo poder de intervenir en eso. Si pasamos a la física cuántica, que entrelaza varias ciencias, dice que nosotros intervenimos en lo observado y somos responsables y activos. Por lo tanto, desde ese lugar yo voy a tener la posibilidad de actuar con poder sobre eso que quiero modificar. Y esto no es algo reciente, es algo reciente para nosotros porque desde la bioneuroemoción se juntaron varios conceptos, varios fundamentos como la medicina germánica o la física cuántica y otras tantas disciplinas que hicieron que se juntara esto como para dar una metodología de trabajo y poder decodificar esa enfermedad o situación por la que estoy viviendo. Pero lo de la física cuántica es desde el 1900, desde Max Planck, que él como físico alemán descubrió la mecánica cuántica. Hay alguien reciente al cual agradezco que realmente esté haciendo este trabajo para la humanidad, que es Bruce Lipton. Es un científico, que él se determina científico espiritual. Ya para que un científico se llame científico espiritual hay que aplaudirlo. Yo el día que lo escuché, la verdad me emocioné, me sequé las lágrimas, dije por fin estamos escuchando algo de esta naturaleza, de esta unión de poder comprobar que la ciencia puede unirse a lo espiritual. Y él, de hecho, es uno de los más controvertidos, porque para poder realizar esta hipótesis que él tenía, tuvo que salirse de la parte académica, irse a una isla para poder generar ese espacio de desarrollo, de investigación y descubrir lo que descubrió, y es lo que él nos está proponiendo hoy. Es una parte de la que les voy a proponer como para que puedan, incluso si les interesa, seguir profundizando, investigando en lo que él hizo, ¿no? Entonces, es autor de La biología de la creencia, es uno de sus libros, es un bestseller, y donde acá copio alguna línea como para empezar a entrar en esta dualidad que él nos muestra. Y dice, de un lado de la línea hay un mundo definido por el neodarwinismo que considera que la vida como una guerra interminable entre robots bioquímicos de batallas. Y por el otro lado la línea se encuentra la nueva biología, que propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. La verdad que esto es maravilloso, porque todos podemos estar acá, pero no lo podemos hacer si no hacemos el cambio de paradigma. En la medida en que estemos de la otra línea, donde necesito seguir culpando a la fuera de lo que me pasa, desde ahí no estoy en este sector de individuo poderoso que se modifica y se reprograma. Él dice, todo lo que voy a plantear en estas próximas diapositivas tienen que ver con la exposición de Bruce Lipton, de lo que él dice y nos muestra. Los físicos cuánticos descubrieron que los átomos físicos están compuestos por vórtices de energía que giran y vibran de forma constante. Entonces, él muestra que la foto del átomo newtoniano es esa y la foto del átomo cuántico es esta. Y no hay nada acá. Pero en realidad lo que está demostrando es que estamos compuestos 100% de energía. Propone también que nos apegamos al mundo físico de Newton, ignoramos el mundo cuántico invisible de Einstein, en el que la materia en realidad está compuesta por energía. Mediante la autoconciencia, la mente puede utilizar el cerebro para generar moléculas de emoción y liberadas en el sistema. Mientras que el uso apropiado de la conciencia puede proporcionar salud a un cuerpo enfermo, el control inapropiado e inconsciente de las emociones puede ocasionar fácilmente que un cuerpo sano enferme. Lo que estoy trayendo acá son bases para fundamentar desde qué lugar después voy a decir lo que voy a decir. Entonces, en esta última parte, lo que va a generar, lo que tenemos acá presente, es que
reprimir determinadas emociones porque consideramos que son negativas o inapropiadas, según nuestro esquema de creencias, van a generar esa enfermedad. Pero no es un mecanismo que hacemos consciente, porque si estoy consciente de que siento odio frente a una situación y la estoy sintiendo y digo, no, como esto es inapropiado, lo guardo en el inconsciente, ya estoy haciéndolo consciente, por lo tanto no sería eso, lo hacemos justamente de forma inconsciente. Otro punto fundamental del que nos habla Lipton es que nosotros por lo general escuchamos que la enfermedad es hereditaria a través de los genes. Y él propone no la genética, sino la epigenética, que es una ciencia que explica el fenómeno de que heredamos información de nuestros ancestros. ¿Y qué es lo que heredamos? Heredamos experiencias traumáticas y de que ellos vivieron y no las expresaron. Entonces él dice, experiencias traumáticas de nuestro pasado o de nuestros antepasados dejan cicatrices moleculares codificadas dentro del ADN, transmitiendo ansiedad o capacidad de adaptación mediante la alteración de la expresión epigenética de los genes del cerebro. ¿Dónde va a ir a parar esa información? En el grupo metilo, que es el componente estructural de las moléculas de nuestro organismo, y le va a proporcionar información extra al ADN. Y la epigenética lo que estudia es justamente la acción de este grupo metilo. Entonces, ¿dónde va a ir a parar toda esa información? Al inconsciente. Acá yo puse 5%, 95%, pero Bruce Lipton dice que lo dice de esta manera para que no nos asustemos, pero que en realidad nuestra conciencia es de 1% y el inconsciente del 99%. ¿Qué es lo que va a dirigir nuestra vida? El inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a parar al inconsciente? Lo que consideramos malo, pecado, inapropiado, incorrecto, lo que guardamos por vergüenza, por mandato, por creencia. Va a ir todo a ese sector de la psique. ¿Qué otra cosa más va a ir? Fundamentalmente todo aquello que heredamos de nuestro árbol transgeneracional. Traemos memorias de 6 generaciones para arriba, cosas que ni siquiera a veces sabemos cómo se llamaban nuestros tatarabuelos, pero nuestras células tienen absolutamente todo guardado. Entonces, si hacemos un trabajo de ir al inconsciente para corregir y tomar conciencia, esa memoria va a aparecer, aunque en el consciente no tenga ni idea, ni de fecha, ni de nombre, ni qué pasó. Pero si encuentro la forma de entrar a ese espacio donde está la memoria guardada, ahí va a aparecer esa memoria emocional para poder ser liberada. Por eso estoy tan enamorada de la descodificación dental, porque en los dientes tenemos toda la información, absolutamente toda, desde nuestra concepción, todas las vivencias ancestrales, lo que vivimos en el útero, lo que vivimos en la cronología, digamos, de la edad que tenemos ahora. O sea, si no encuentro la causa de lo que estoy viviendo, puedo ir al chip de cada diente, que cada diente tiene una información determinada, toco esa memoria y la puedo sacar a la conciencia para poder liberarla y corregir. Entonces, ¿cómo hago yo justamente para saber secretos que se guardaron en el árbol? Si son secretos, no tengo manera de saber, ¿verdad? Entonces, los dientes nos van a decir esos secretos que han sido guardados por vergüenza, por dolor, por considerar que, bueno, esa era la única manera que tenían de poder seguir adelante por lo que han vivido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con abortos, con sexo, con dinero, con estafas, todo eso lo
lo guardamos como un mecanismo natural. Cuando liberamos esa información inconsciente ya no va a ser necesario vivir esa información. El inconsciente tiene poder sobre nosotros cuando nosotros no sabemos que tenemos en el inconsciente. Pero una vez que sé qué información tengo guardada y tomo conciencia y la exteriorizo y la saco hacia la luz, entonces a partir de ahí se libera la emoción que quedó guardada y tengo poder de elegir si quiero volver a hacer eso o no. Desde la experiencia de haber pasado esto por mí y de la atención de personas, puedo constatar que una vez que eso sale a la luz puede aparecer una vez más o dos como mucho, como para reafirmar ese cambio que estoy haciendo, y después no es que desaparece, pero queda como en desuso, como cuando compramos un celular y bueno, rápidamente a los 6 meses ya tiene otro sistema, otra metodología y demás, y bueno, este queda obsoleto. Más o menos así es lo que pasa con los programas que traemos. Entonces, cambiar el paradigma sería poder incluir esta información y entender y comprender que de nuestras células tenemos toda esa información. Por lo tanto, es como si tuviésemos un chip de celular, y según la información que tengo en las células es lo que voy a vivir, con estímulos externos que van a activar esa información, esa memoria, esas emociones que quedaron inconscientes, y va a despertar un síntoma, una enfermedad, una situación, etc. Por lo tanto, ningún estímulo externo va a detonar una enfermedad de mí si no hay una afinidad con lo que yo tengo guardado en mi chip. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a tener la perspectiva de qué digo, qué es lo que me llevó hasta acá para que tenga este dolor, este malestar, esta enfermedad, esta situación. ¿Para qué mi biología se expresa de esta manera? Para encontrar la causa, la razón que tuvo que generar eso para que yo pueda tomar conciencia de lo que está sucediendo en el inconsciente. La emoción oculta, uno piensa que por lo general es algo que uno tiene conciencia de lo que ocultó. Pero no es así. No es expresada por conceptos de religión, de cultura, siempre tiene que ver con el cerebro reptiliano, es una reacción visceral, no es nada mental ni racional, es una emoción reprimida. Si quiero matar a alguien, lo voy a guardar automáticamente. Tengo ese sentimiento, pero no lo voy a expresar. Y quizás lo exprese con tristeza, pero la realidad es que a lo mejor siento violencia ante una situación. Como eso dentro de mi esquema no está permitido, entonces lo voy a guardar. Eso se va a proyectar al centro regulador de las emociones, que es el sistema límbico. Y entonces, a ver, esta imagen me encanta. Me encanta la figura del increíble Hulk. Es verde como se pone nuestro hígado cuando nos enojamos. El que lo ideó me pareció fantástico como para tener un ejemplo didáctico de cómo funciona la cólera en nosotros. No tenemos permitido expresar la cólera, sobre todo las mujeres. En cambio el hombre sí. El hombre puede estar enojado, puede patear, puede golpear, puede gritar, porque es hombre. La mujer no está permitido porque si no aparecen juicios de valor que son bastante negativos. Entonces eso lo ocultamos. Podemos mostrar tristeza, podemos llorar, pero no mostramos la cólera ni la violencia. En cambio el hombre no tiene permitido llorar, pero sí tiene permitido estar enojado. Y la manera que tenemos, por lo general, de hacer esto es de emitir un juicio de valor. Esto está mal. No puedo estar enojada, no puedo ser violenta, no puedo odiar, tengo que ser buena, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte va a ir a nuestro inconsciente derechito guardado para ni siquiera tomar conciencia de que eso está. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto?
En principio, entender que desde la dualidad va a haber juicio de valor. Desde la dualidad está, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, es malo. Yo estoy aquí, el otro está allá, yo estoy aquí, el virus está allá. O sea, no hay una división, hay una separación. En cambio, desde la física cuántica entiendo, comprendo y siento que esa información está dentro de mí. Por lo tanto, ahí no hay juicio. No hay juicio de valor, solamente observo lo que siento. Y es un ejercicio que al principio cuesta un poco, pero después en la medida en que uno se ejercita, empezás a observar y te pones contento de darte cuenta de eso que está saliendo a la luz. Entonces, es observar con conciencia. Observo eso que siento y lo que me pasa y lo que voy descubriendo a través del síntoma que estoy teniendo. Justamente lo observo y no emito juicios y hago consciente esa oscuridad. El siguiente paso va a ser la aceptación y el último es la integración. La integración tiene que ver con que esto que considero malo y esto que considero bueno, las dos partes las integro dentro de mí. Desde ese lugar es en el único instante que puedo sentir la unidad como ser humano. Mientras estoy separando que esto está mal y lo voy guardando, hay una separatividad y hay una dualidad. Por lo tanto, ahí no puedo intervenir. Y no voy a tener poder sobre eso. Desde este lugar, sí. Y la integración sería no luchar contra el opuesto. Si yo veo esa imagen del increíble Hulk atrás, por lo general lo que decimos, hacemos un juicio de valor. Eso está mal, lo tengo que ocultar. Si yo puedo tomar conciencia, no necesito ir a decirle a nadie, no tengo que ir a hacer un día de furia como la película. Es solamente observar con los ojos hacia adentro, mirándome hacia adentro, qué es lo que estoy sintiendo y permitirme sentirlo sin contárselo a nadie, sin expresárselo a nadie, sin juzgarme. Y si me estoy juzgando lo que estoy sintiendo, siento, observo el juicio, lo que estoy pensando y voy integrando esas partes, absolutamente todas. Cuando voy integrando, eso deja de tener presión y de tener intensidad. Cuando observo, al principio, si lo llegan a ejercitar, y que se los sugiero que total no pierden nada haciendo el ejercicio, van a ver que eso se va a intensificar. Y por lo general, si siento violencia y eso se intensifica, me asusto, porque digo, ¿y ahora qué voy a hacer con semejante caudal? La cuestión es que cuando eso empieza a intensificarse, luego empieza a reducir. Y cuando reduce, detrás de eso aparece la revelación de para qué estoy viviendo esto. Como dice la Kabbalah, siempre detrás aparece la luz. Bueno, es esa luz que aparece que revela cuál es la situación por la que pasé que generó esa emoción. La integración de los opuestos es lo que da la fuerza necesaria para alcanzar cualquier cosa. La solución es siempre la integración. La lucha contra mi espejo, mi sombra, siempre refuerza a esta y siempre perderé. Lo que resistes, persiste. Hacer consciente y expresar la emoción verbalmente para que sí comience el proceso de curación. En realidad, el tomar conciencia de lo que siento y sentirlo, observándolo sin juicio, es el gran primer paso para poder tomar conciencia de lo que me está pasando. Seguramente en el momento en que tomo conciencia de eso, va a aparecer un recuerdo, una idea, una palabra, una persona, una situación que me va a ayudar a conectar esto que estoy sintiendo para entender y comprender. La famosa, se me prendió la lamparita, o el, ahora entendí, no lo había visto, lo tenía enfrente de mí, no lo entendía. Ok, en ese instante es donde se produce esa conexión que revela esa información inconsciente. Muy bien, tengo entendido que esta es la última de las diapositivas. Y
quiero hacer la síntesis de esto, ¿no? Entonces, lo que consideramos como propuesta es que tengo que, para tener poder sobre mí y sobre mi vida y sobre mi salud, es registrar una nueva mirada saliendo de la dualidad, entrando en la física cuántica, comprendiendo que toda la información está en mis células y que esa célula está cargada de información emocional de 6 generaciones atrás y de todo lo que vivió nuestros padres antes de nuestra concepción, durante la concepción, el embarazo, los 3 primeros años de vida, que en realidad se extiende hasta 6 o 7 y un poco más también, más todo lo que vivimos después, que van a ser las repeticiones de esas memorias que traemos, que las vamos a repetir solamente ni más ni menos que para tomar conciencia, liberar y corregir. No sé si se entendió lo que les propongo. La idea es que podamos entender que en la medida en que consideremos este nuevo paradigma, tenemos más posibilidad de ser individuos poderosos, responsables, generadores de una vida de salud, de armonía, de alegría para nosotros y para nuestro entorno, y para contribuir realmente con el planeta para que podamos vivir desde otro lugar, con otra conciencia. Para eso tengo que incorporar el criterio de no juzgar. Nosotros estamos muy acostumbrados a emitir juicios de valor permanentemente, constantemente. Cualquier cosa que vemos afuera, lo primero que nos sale es un juicio, y también lo hacemos con nosotros. Entonces es un ejercicio de mirarnos, y si aparece el juicio, mirar ese juicio e incorporarlo. Nada más que eso. Yo digo nada más, no es ni nada más ni nada menos que eso, porque es sumamente poderoso cuando vos te estás observando, sintiendo, sin juzgarte, y si te juzgas también integrás ese juicio. Y van a ver cómo eso comienza a corregir esa memoria y me empiezo a ubicar desde otro lugar. Estoy más presente, más consciente, e intervengo en eso, en esa observación, en el comienzo del proceso del cambio. Comienza el cambio en la emoción y obviamente va a haber la corrección con respecto al síntoma, y no voy a necesitar repetirlo nuevamente una y otra vez para seguir tomando conciencia. Una consulta, ¿qué pasa con los bebés, por ejemplo, que ya nacen enfermos? Bueno, enfermedades terminales. Eh, Chicos de 2 años, por ejemplo, o menos. Los niños no tendrían que tener ningún tipo de enfermedad. Te digo porque he conocido. Sí. Si lo tienen es porque están viviendo el estado emocional de la madre. Entonces, Ellos llegan a pasar a otro plano, ¿no? sí. Bueno, ahí yo te voy a hablar una parte desde la bioneuroemoción y otra parte te voy a decir desde la Kabbalah o desde mi propia investigación espiritual. Nosotros sabemos que somos un alma, ¿sí?, que elegimos encarnar para vivir una experiencia humana. Entonces, elegimos nuestros padres y elegimos nuestras vivencias. Entonces, ese niño que lo vemos chiquito es un alma que eligió vivir esa situación. Desde la bioneuroemoción, desde esa mirada, es que ese niño está viviendo la memoria y la información que está trayendo su mamá desde el útero. ¿Cómo pasa la información de útero en útero? ¿Sí? Entonces, habría que ver ese caso de ese niño puntual. ¿De esa si madre tiene o de las 6 generaciones anteriores? Sí,
En principio, el útero de la madre es la matrix, como yo digo, ¿no? Y en esa matrix está la información de esa mujer, de su mamá y de su abuela y de las otras mujeres. Bueno, el nene este falleció y tuvo cáncer. Cuando falleció, empezó la enfermedad a los 2 años, falleció a los 2 años y medio. Bueno, sí. Hay que estudiar el árbol y habría que ver si estaba dentro de su memoria permitido tener hijos. Después ella tuvo 2 más. Bueno, si vos, claro, por eso, me vas dando como que la información. Claro. Está bien. Entonces te voy respondiendo hasta ahí. Claro. Traemos, si hubo, por ejemplo, muertes de mujeres en el parto, eso puede dar infertilidad. En mujeres de hoy que no tienen ningún tema biológico y no quedan embarazadas porque está ese mandato, ¿sí? Está la memoria de que tener un hijo es morirse. Entonces, ¿la solución cuál es? No tengo hijos. Tengo la posibilidad de tenerlos, pero no los tengo porque no quedo embarazada, ¿sí? O me elijo hombres que no quieran tener hijos, y yo sí. ¿Entendés? O sea, siempre va a haber, lo que hay que entender y comprender es que el inconsciente es nuestro amigo, aunque parezca a veces que es el enemigo. Siempre va a dar la solución perfecta a nuestro conflicto inconsciente. Siempre, aunque la solución sea un cáncer o la solución sea la muerte. Pero siempre es con un propósito de, si no hay otra, va a ser la muerte, pero siempre va a ser para la supervivencia, para mantener la vida. Sí. Integrar un juicio, es decir, integrar la emoción, ¿no? Sí. O sea, reconocerla sin juzgarla. ¿Cómo sería integrar, si yo en ese momento estoy juzgando, cómo sería integrar un juicio? Observar, solo observar. Lo dijiste integrar, o sea, sin juzgar. Cuando vos estás integrarlo. Sí, cuando vos estás observando eso, lo estás integrando. O sea, observar que yo no estoy jugando como mala, por ejemplo, como malo. Sí, suponete, aparece la emoción de enojo, ¿no? Frente a una situación. Y frente a eso decís, no, soy mala, sí, estoy sintiendo esto. Entonces sentís eso y observás que te estás diciendo que sos mala. Y ese juicio va a hacer que tengas otra emoción. Y entonces vas a seguir observando. Lo que yo siempre recomiendo es que si yo estoy en una situación de trabajo, en una reunión, en una situación donde en ese momento no me puedo ocupar de sentarme, cerrar los ojos, entrar, observarme, lo que yo hago es decirle al inconsciente, ya te escuché, me voy a ocupar después. Y el inconsciente es inocente como un niño. Si yo al niño le digo a las 5 de la tarde vamos a ir a ver el caballito del zoológico, a las 5 de la tarde voy a ver el caballito del zoológico, si no tengo al niño diciéndome vamos al zoológico, vamos, me va a repetir 1.000.000 de veces hasta que voy al zoológico, ¿sí? Entonces lo que le digo al niño, cumplo. Lo que le digo al inconsciente, cumplo. Entonces llego a casa y descanso un rato y me doy 1 minuto para recordar esa situación y sentir. Y van a ver que cuando lo ponen en práctica, cada vez es más fácil, porque es cuando aprendemos algo nuevo, ¿no? Si aprendo a manejar, al principio estoy pensando, primera, segunda, la luz de giro, no sé qué, o sea, ¿me entendés? O sea, estoy pensando en un montón de cosas. Y después cuando aprendí, subí al auto, manejo, prendo la radio, pienso en lo que tengo que pagar, en la comida que voy a hacer, a quién voy a llamar, ¿sí? En todas las actividades. Y a la misma vez estoy manejando. Entonces, es lo mismo esto. Al principio, por ahí cuesta un poco, pero después puedo estar hablando con ustedes y a la misma vez yo me estoy observando. ¿Qué hace mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Ya dije, bueno, ya me di cuenta, ok, después me ocupo, porque no me puedo sentar ahora a ocuparme a observarme y ustedes están esperando que yo termine la charla, ¿no? Bueno, es un poco eso. Es decir, bueno, el observarte para
tener cada vez más conciencia. ¿Ah? Perfecto. Y vos querías preguntar algo, ¿no? Sí, iba a seguir con el tema de la señora de atrás. Sí. Que decía de la muerte. Si la solución siempre es la integración de todas las almas que venimos desde atrás, o sea que la muerte viene siguiendo de atrás para adelante, nos persigue la muerte. Ese chico que a los 2 años se murió, vos estás diciendo una razón específica, yo estoy diciendo algo más general. ¿Qué viene? ¿La muerte viene siguiendo hasta el fin? En fin. No sé a qué te estás refiriendo puntualmente, pero No, algo en general, es decir, lo si que vos sí se hablas- puede, lo que sí puedo tomar con esto que estás diciendo es que todos los duelos no resueltos, que no fueron duelados, que no fueron expresados, elaborados. Hay duelos que son muy difíciles de elaborar, cuando por ejemplo hay personas que pierden a sus hijos. O sea, es un dolor que no es fácil de transitar ni de recuperarse. Entonces, dependiendo de lo que esos padres estaban viviendo en el momento en que murió ese niño, si había una época que había muchísimos hijos, había 12, 14, había que ocuparse. Yo vengo de una familia con esa historia y cuando se murió un bebé, salió a la luz que ese bebé se murió cuando yo comencé a tomar conciencia con todas estas metodologías. Y cuando llegué y traje la información, se quedaron con los ojos abiertos y dicen, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo sabes? Eso jamás se habló. Entonces, es esto, esas memorias de duelos no resueltos, sí puedo de generación en generación llevar esa información que me va a generar en las células, es lo que se llama síndrome de yaciente, que en algún momento voy a hablar profundamente de ese tema porque lo llevamos la gran mayoría de las personas y genera estados de depresión que son muy fáciles de resolver, generan estados de ansiedad, ataques de pánico y un montón de cosas, diabetes, por ejemplo, también, y entre otras enfermedades que están relacionadas con esa información de duelos no resueltos. De ahí sí te puedo decir, es como que va esa memoria de muerte no resuelta de una generación a otra. O sea que todo es somático, o sea, somatizamos lo que tenemos en la memoria de generación en generación. Sí, lo que traemos son las emociones no elaboradas, no liberadas. Correcto. Y esas somatizamos en una enfermedad. ¿Cómo? Somatizamos ese dolor en una Se enfermedad. traduce después en una enfermedad, sí. O síntomas. Una consulta. Yo tengo una hija que en ese momento está transitando todo eso, ¿no? Depresión, ataque de pánico, todo eso, adolescente. ¿Es un duelo que lo hice yo o pudo haber sido mi mamá, por ejemplo? Sí, pudo haber sido vos o tu mamá. Bueno. O la bisabuela. Ah, ¿Sí? Por lo general son padres que perdieron a niños o niños que perdieron a sus padres. ¿Sí? Por ejemplo, el bebé que nació y su mamá murió en el parto, ese niño no estaba en desarrollo como para hacer un duelo. Vivió su vida, después se olvidó. yo perdí uno antes de ella y mi abuela también, mi mamá no. Bueno, eso tiene que ver con, ¿era un aborto lo que perdiste o un bebé que ya nació? No, un embarazo. Un embarazo. Pero nació, No, el mío no. El de bueno, mi abuela entonces sí tenía ha sido un 3 años. aborto. Perfecto. Esta es otra de las cosas importantes, hay que ponerle el nombre. ¿Sí? Es un aborto, no importa si voluntario o involuntario. Lo que pasa que acá cuando digo aborto, lo que pasa con el aborto es que nos genera culpa. Entonces no lo digo y no tomo contacto con la culpa. Y hay que elaborar eso, porque no hay culpa. Cuando uno empieza a entender que desde esta metodología, desde la física cuántica, no hay culpa, y empezás a darte cuenta que no hay nada que perdonar, que no hay nada que culpar, es solamente información que nos están dando la posibilidad de liberarla y de corregirla. ¿Para qué? Para empezar a soltar las mochilas del transgeneracional y empezar a vivir nuestra propia vida. Para eso vinimos, ¿no? Entonces, por eso tenemos todos estos recursos ahora. Y cada vez más personas
desde mi entender, como uno de ellos, ¿no? Bruce Lipton, con mucha valentía de transitar y de, como tantos otros, ¿no? Pero de hacer esta contraposición contra lo académico, de decir, no, yo tengo esta hipótesis y la quiero comprobar y la quiero elaborar, y todos esos descubrimientos hacen que nosotros lo podamos poner en práctica ahora para poder liberarnos más rápidamente. ¿Para qué? Para estar más en contacto con nosotros mismos, ¿no? ¿Podrías repetir el nombre del síndrome, por favor? Yaciente. Yaciente. Sí. Hay un videíto que subió Salomón Selam. Yo investigué de forma autodidacta ese tema, a pesar de que lo vi desde la bioneuroemoción, y un referente para mí es él, que es un médico francés, y él subió un video de 15 minutos aproximadamente donde él explica cómo es que funciona este síndrome. Él lo descubre a través de su práctica clínica y se da cuenta que como son duelos que traemos desde nuestra concepción, no podemos determinar que eso no es nuestro. Lo primero que decimos es, nací así, soy así. Entonces, ese límite no se puede determinar, que lo vivís como si fuese propio. Da un montón de sintomatología ese síndrome, pero es muy fácil de corregir y de liberar esa información. Y realmente se empieza a modificar. La ansiedad se modifica, si hay melancolía, si hay angustia. Hay gente que tiene angustia y no sabe por qué. El dormir se mejora muchísimo. Las decisiones que tomo también, porque lo que eso genera es que dentro de mis células tengo mi propio ser, mi propia información, más la de ese ser que se murió y que de algún lugar el transgeneracional está pidiendo que a través mío sea liberado o sea revivido, ¿no? Para conocerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar esos duelos hacia adelante, hablar de esa persona. Descubrí que pasó esto, que murió, o por ejemplo a veces cuando pasa, hoy justamente pasó eso en consulta, de que una mujer me dice, ahora que me estás diciendo, nunca se habló, pero escuché así a la ligera de que mi papá perdió un hermano chiquito. Eso, cuando hay alguien que es chiquito y pierde un hermano, eso no hay manera de elaborarlo en ese momento. Y después pasa la vida y vos te olvidás. Y queda ese duelo sin resolver. Entonces lo vive la siguiente generación, a través de esa conexión que pasa a través de la concepción en el útero. ¿El médico? Salomón Selam. El tema es todo lo que no Me sabemos. quedan 5 minutos. Lo que no sabemos. Pero, perdona, no te vi. Da la luz. Ya te contesto. El tema es lo que no sabemos. Mucho no sabemos. No, por eso estoy... Podemos tener síntomas de cosas. No, por eso digo que lo que no sabemos, no importa si lo sabes o no. Una vez que vos encontrás la manera de entrar en el inconsciente, aparece todo. Absolutamente todo. Son memorias que vos decís, yo no sabía que las tenía. Por lo general terminás diciendo eso. El inconsciente es un extra. Totalmente. Espera que le voy a responder a la señora Sí. que me dice que la pregunta. Cuando tú hablas de un hijo que perdiste, en mi caso fue 8 años, a los 8 años. Sí. Y en el primer momento para mí fue duro y a la vez no, porque gracias a Dios yo tengo otros hijos, y lo cual yo quería mostrarles a ellos de que yo estaba fuerte para que ellos no sufrieran, al igual que mis padres, están de cáncer. No quería que ellos sufrieran, entonces yo me lo mantuve dentro de mí. Pero después un día me dije, ¿cómo no voy a llorar a mi hijo? Porque mis mismos hijos van a decir que clase madre es esta, que no lloran nunca. Y bueno, opté que cuando veía las fotos lloraba y cuando iba al cementerio lloraba, pero después lo fui superando muy rápidamente. Yo pienso que me lo tragué internamente porque justamente no quería ver sufrir a los demás, pero nunca pensé que yo tenía que sufrirlo. Es más, hoy en día lo puedo hablar sencillamente, voy al cementerio sencillamente, pero estamos hablando que ya pasaron 20 y pico de años. Sí. Lo que sí me sorprende es, y estoy segura que es, que uno de mis nietos
familia a familia, pero yo considero que sí, porque uno de mis nietos se parece físicamente, bueno, físicamente no importa porque entre familia nos parecemos físicamente, pero su manera de ser, su manera de conducirse conmigo, la Sí, inteligencia. a veces quedan las memorias de que es de una hija o de un hijo tuyo, de una hija. Es como un mandato que queda inconsciente de decir debo devolverle a mi madre el hijo que perdió. Entonces nace muy parecido. Eso es lo que pudo haber pasado. De todas maneras, hablo a nivel general. Cada caso es muy puntual. Tendría que ver tu árbol para decirte exactamente por qué razón has vivido eso, ¿sí? Por el otro lado, agradezco que lo hayas contado y utilizaste una palabra que es sufrir. Y me sirve para aclarar. Por lo general nosotros tenemos esta concepción de no quiero sentir para no sufrir. Pero si no siento, sufro, de verdad sufro. Y es algo que estoy en el sufrimiento constante como crónico. Cuando tomo contacto desde lo que siento, voy a sentir dolor, pero no voy a sufrir. Es distinto. Cuando me animo a decir, bueno, ok, llegó el momento en que tengo que, o quiero, ocuparme de este sentimiento y entro en ese dolor, voy a experimentar el dolor. Y cuando lo estoy experimentando, lo estoy sanando. Y cuando terminé de sanarlo, ya está. No sigo sufriendo. ¿Entendés? Son dos cosas distintas. ¿No va de la mano el dolor y el sufrimiento? No. Pero fíjate que mis hijos, cuando recibieron la noticia de que su hermano ya no estaba, porque eran chiquitos, tenían 9 y 10 años, el hijo que perdí tenía 8, y donde estábamos velándolo, no sé cómo se dice aquí en Argentina, ellos llegaron del colegio y yo me fui a un lado y le dije, Roby va a estar con Dios. Yo no podía decir la parte muerte, yo no podía decir enterrar, porque para mí enterrar era dramático. No, ya no está. Sí. Eso para mí era más... Bueno, eso es importante de poder decir que se murió. Porque que está con Dios puede quedar en el inconsciente, lo sigo esperando. Sí. Ya no está, ok, ¿y dónde se fue? Entonces va a volver. Bueno. Y eso, aunque uno parezca que es una cuestión lingüística nada más, no lo es. El inconsciente psicológico se maneja por símbolos, por simbología. Entonces tengo que ser muy clara con lo que, si quiero resolver eso. Entonces lo que en principio, en el momento en que si estás dispuesta y querés hacerlo, es sentarte con tus hijos y decir, su hermano se murió. Y cuando decís eso, ahí va a aparecer la emoción. Pero tienen que estar, digamos, dispuestos a vivir ese sentimiento sin sufrir. Es decir, vamos a estar dispuestos a sanar esta parte. Tengo que decir la palabra, se murió, porque no va a volver nunca más. Cuando ya no está, o se fue, o está con Dios, es lo mismo que decir que está con el vecino. En un momento va a venir. Para nosotros, desde el consciente, no es así. Decimos, esto no tiene nada que ver. El inconsciente entiende literal. Entonces necesito hablarle bien claro. Y es que si hay alguien que en mi familia se murió, tengo que decir, se murió. Y sentir esa vibración de lo que estoy diciendo. Último comentario. Eso que tú dijiste que la persona está en la negación tal. ¿Está en la qué? En la negación. La velita que se le prende, que yo tenía como una lucecita, que se le prende por un año. Bueno, yo soy separadina, aquí me imagino que la mayoría es así. Se prende como una pequeña luz en la casa para que el alma todavía no se ha ido el primer año, y después la apaga. Sí. Yo nunca lo pude apagar porque yo sentía que esa luz era él. A la vez, mis sueños eran bastante raros en el sentido de que yo soñaba que él venía una vez al año,
estaba con nosotros, daba en los columpios, yo le daba regalos, jugaba y después él se iba. Pero muchos años fue. Un año parece que yo ya acepté, o ya el alma realmente la dejé tranquila. Yo soñé que ella tenía la cara triste y ya estaba pálido. Para mí, que ya su alma había subido, que ya yo lo había dejado ir. Porque a mí me costó mucho sacar su ropa del cuarto, sacar sus libros del colegio. Me tomó muchos años hasta que un familiar mío tuvo que venir a sacarlo. Sí. Que para mí, y me dijo que lo iba a meter en una maleta, una valija. Para mí meter a mi hijo, para mí en ese entonces era meter a mi hijo en una valija. Yo no había aceptado que mi hijo se había ido. Entonces, Claro, vos seguís diciendo mi hijo se fue. En la medida en que vos digas mi hijo se fue, no está el contacto con eso. Lo harás en el momento en que puedas, que quieras, que estés dispuesta. O sea, es un proceso que es una situación, creo que del dolor mayor que puede vivir un ser humano es la pérdida de un hijo. Entonces, realmente te entiendo. Ahora, lo que te voy a contestar ahora no te lo voy a decir, ni desde la bioneuroemoción, ni desde la descodificación, ni de nada. Te lo voy a decir de mi conocimiento de búsqueda permanente y constante desde muy pequeña de la parte espiritual. En la medida en que vos no entiendas, que no puedas entender que tu hijo se murió y que es un alma que tiene que irse, va a seguir estando. Y está atrapado. No está ni en el planta baja porque no tiene cuerpo físico, ni está en el primer piso porque no está en la dimensión que tiene que estar. Está atrapado, por eso lo viste con la carita triste. Él tiene que irse. ¿Entendés? En la medida en que vos puedas soltarlo y liberarlo, por alguna razón están viviendo eso. Pero eso es una decisión particular y personal. He dado acá una charla el 2 de noviembre, que justo fue el Día de los Muertos, y he hablado de esto. Hay cada vez me doy cuenta más y en algún momento voy a hacer algo al respecto como para compartir la información. Lo que me estoy dando cuenta es que no sé en qué momento los seres humanos nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, ponemos a los muertos en ese lugar. Como me conecto con el muerto porque es familiar y pido protección, que me proteja, que me guíe, que me acompañe, que me ayude, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el muerto no puede hacer eso. No lo puede hacer, porque no está en el plano para hacerlo. Entonces, en ese lugar tengo que ubicar una nueva concepción. Y eso es porque en algún lugar apareció el enojo con Dios o con la vida, y entonces, ¿por qué? Porque hay un papá que no estuvo. Y entonces ese papá dejó ese vacío, y entonces generó ese enojo. Y como no está Dios, entonces donde no está papá, no está Dios. Y si el vacío no puede estar, ¿qué va a aparecer? El ego. Y entonces el ego ocupa el trono. Y entonces, ¿qué me dice? Yo me tengo que ocupar sola de mi vida. A mí nadie me va a ayudar. Nadie me va a sugerir nada, nadie me va a acompañar, todo depende de mí. ¿Entendés? Y entonces, cuando no doy con todo eso y tengo un fallecido, entonces, ¿qué digo? Bueno, le vamos a pedir al abuelo para que el abuelo desde el cielo te acompañe, te ayude en el examen, te proteja, etcétera, etcétera. Y lo único que hacemos con eso es dejar que el alma no se vaya. Ahora, hay una parte que entiendo hasta ahora, porque esto te estoy diciendo que todo lo que te estoy diciendo es a través de haberlo vivido. No es algo que, digamos que fui a aprenderlo a algún lado. Es de haber investigado en mi propia vida por todo lo que viví en la vida, vinculado con ese tema. Entonces, es poder tomar contacto de que hay una parte que no sé si es, porque nosotros tenemos otros cuerpos. Este cuerpo físico tiene además un cuerpo etérico, un cuerpo mental, un cuerpo astral. No sé de los dos qué es el que se queda, no sé si es el astral o el mental el que se queda, y es el que se cree que todavía está vivo. Sobre todo aquellos que se murieron por suicidio o accidentes y no se enteraron que se murieron.
Entonces todo eso afecta. Lo que yo te puedo decir hoy con plena seguridad es que una vez que yo suelto a ese ser y lo dejo, todo se modifica. Se modifica mi energía vital, se modifica mi forma de pensar, mi forma de sentir, se modifica mi casa, se modifican las cosas que voy queriendo resolver.